que el pastor debe enseñar a la congregación a evangelizar. Entonces yo voy a hacer de antemano una pregunta. Si se presentara una perfecta oportunidad de una persona que tiene el corazón abierto y está listo como fruta madura para poderle guiar a Cristo, ¿sabrías cómo presentarle el Evangelio y guiarle a los pies del Señor para que sea salvo? Dime si estarías preparado. Yo creo que sí. Okay. 4 están preparados. ¿Los demás saben lo que va a pasar? Vamos a practicarlo. Es mi tarea. ¿Entiendes? Es decir, lo que no podemos decir es que somos cristianos y que tenemos la gran comisión de evangelizar y luego no saber hacerlo. Es como si el ingeniero dice, bueno, pues vamos a construir un puente, es que no sé cómo hacerlo. Entonces tenemos que tener claro por lo menos un sistema sencillo para poder presentar el Evangelio y poder guiar a una persona a Cristo. Así que quizá en el transcurso de esta lección, cuando veamos los deberes, porque vamos a llegar aquí, responsabilidades bíblicas de los miembros, es de reconocerlo, estimarlo, obedecerlo, mantenerlo, orar por él, pero es que la tarea del pastor es de predicar, enseñar, administrar, pastorear y entre otras, que vamos a ver hoy, es de hacer obras de evangelista y de entrenar, adiestrar a los creyentes para la obra que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia. Entonces, estamos viendo las responsabilidades que Dios nos ha dado, empezando con, si os acordáis, empezamos con el tema de conoce a tu iglesia, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Vimos ahí entonces la definición de la iglesia. Vamos a hacerla otra vez. Vamos a repetirlo todos juntos. Tenéis ahí vuestra hojita. Vamos a repetirlo. Nada más que tenemos que leerlo. Yo creo que de aquí a 100 años ya lo sabremos de memoria. Los primeros 100 años son los peores. Luego ya es fácil. Ok, todo junto es definición. La iglesia local del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras. Vamos a parar. Ok, vamos a parar ahí. Es un cuerpo de creyentes, pero ese cuerpo de creyentes que es no importante, es esencial que tengan. Nacido de nuevo. Que sean salvos. Entonces una iglesia que se llama iglesia y la mitad de la gente no es salva, tiene un problema de identidad, lo que hablábamos antes. Luego, ¿cómo se incorpora esa persona a la iglesia para funcionar como miembro de la iglesia? Se bautiza como el bautismo, sí. ¿vale? Si viene de otra iglesia, ¿cómo hacemos para que forme parte si pide membresía? Un testimonio con la carta de... Hay 3 formas como lo hacemos aquí. Uno es, ya sea por bautismo, se le da alguna serie de enseñanzas para adiestrarle mejor, para que entienda lo que luego conlleva ser miembro. Por eso empezamos con el discipulado. Pero si no han sido bautizados en la iglesia, vienen de otra iglesia, ¿qué hacemos entonces? Una carta. La carta de traslado. Y entonces, pero si lleva tiempo sin ir a una iglesia y ya ha perdido su membresía y la iglesia ya no da una carta porque ya lleva 2, 3, 4 años sin asistir a la iglesia y la iglesia no tiene obligación, no puede dar una carta del comportamiento, de la situación de esa persona si no tiene un conocimiento de lo que ha pasado con esa persona durante esos años. Por eso se pide que, o si, por ejemplo, hay algunos que acaban de venir, hermano Juanjo y Hilda vienen de la iglesia de hermano Kent. Ellos podían pedir cartas de traslado si fueran miembros de allí. Pero si no son miembros de allí, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos? Entonces tenemos que enseñarles, ¿verdad? Porque quizás no sepan. Entonces, carta de traslado. Pero si no pueden darnos una carta de traslado, ¿cómo hacemos para que esa persona pueda entrar a formar parte de esa iglesia local en la que existe? El ser fiel y venir. Por testimonio. Entonces se pide normalmente unos meses. En esta iglesia tenemos 6 meses de asistencia fiel. Claro, también me pide una persona, después de un mes o 2, que quiere ser miembro de la iglesia y ha venido 1 o 2 veces, pues no me convence mucho, ¿no? Es decir, porque para ser miembro estamos hablando de querer comprometerse en la obra que Dios está haciendo a través de esa iglesia. Entonces estamos hablando de entrar en filas para entrar en batalla. Entonces queremos saber si realmente quieres formar parte de este ejército, por así ponerlo, de esta familia. Sí, de lo nuestro. Por lo menos que si son del Señor, ¿no?
Entonces, ahora, esa iglesia no tiene obispos, perdón, vamos a ponerlo, tiene profetas, y tiene apóstoles, y tiene pastores y maestros. ¿Qué hacemos con eso? No es bíblico. No dice en Efesios capítulo 4, me parece que en el versículo 11, de que el Señor dio a la iglesia todos estos puestos. Pero tenemos que entender una cosa, que hay algunos llamamos oficios que ya han sido descontinuados. El de profeta, cuando tenemos la palabra profética ya completa, el oficio, tal como la Biblia define el profeta, ha terminado. Tenemos la palabra profética completa, el canon bíblico. Y luego, en cuanto a apóstoles, el fundamento de los apóstoles, los 12 apóstoles, ya se estableció. No necesitamos nombrar más apóstoles para seguir estableciendo un fundamento. Una vez que el fundamento está establecido, podemos seguir edificando. Por lo tanto, aunque en Efesios 4:11 habla de profetas y apóstoles, esos puestos ya han sido eliminados. Os podemos dar escritura para demostrarlo, ¿vale? Entonces nos quedan pastores evangelistas. Evangelista para mí sería más bien como la extensión de la iglesia, el brazo de la iglesia, como un misionero que sale para llevar el evangelio a otros lugares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos pastores y maestros. Pero también hay puestos, por ejemplo, el del diácono. ¿Qué es un diácono? La palabra literalmente es un servidor, uno que sirve, ¿no? Y la tarea del diácono, en Efesios Hechos capítulo 6, se nombraron a 7 diáconos para ayudar a quitar tareas de los apóstoles, para que los pastores pudieran concentrarse en la oración, en la predicación de la palabra. Entonces son personas que quitan la carga a los líderes de la iglesia de cosas más cotidianas, ¿de acuerdo? En ocasiones podemos ver que estos diáconos tienen un nivel de madurez muy bueno y se les puede utilizar en otras áreas, como en la enseñanza, en la predicación también. Eso exige la palabra de Dios. Pero hay unos requisitos para el diácono, muy parecidos a lo del pastor, y tenemos que conocerlo. Por eso es importante tener esto claro, porque si vamos a ir a una iglesia y dice, pues aquí tienen profetas y tienen apóstoles, y me quieren hacer a mí, si hago un curso, me dan un título de apóstol. Dirás, eso es ridículo. No, está ocurriendo en algunas iglesias denominadas evangélicas. Entonces, si nosotros conocemos bien la palabra, entonces sabemos detectar lo que es y lo que es falso. Lo que es verdadero y lo que es falso. Vamos a continuar con la definición. Organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son el bautismo y la cena del Señor. Paremos ahí un momentito. Hay iglesias que se llaman evangélicas que tienen 3 ordenanzas: el bautismo, la cena del Señor y el lavamiento de los pies. ¿Por qué no practicamos aquí el lavamiento de los pies también? No estaría mal, ¿eh? Después de un día de trabajo, pies sudados, bien lleno de barro, vea, por favor. Empiezo. El lavamiento ¿por qué el lavamiento de los pies? A ver, ¿por qué no lo añadimos aquí o por qué no lo hacemos? Porque no fue un mandamiento. Porque no es una ordenanza. Es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el hecho de que otros lo hagan y que se llamen evangélicos no significa que sea correcto. Por eso tenemos esta definición. Vamos a seguir. Entonces, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Cuando hablamos de disciplinar, ¿de qué estamos hablando? De coger un palo muy grande, ¿no? No. De exhortarle, corregirle. Ok, ahora vamos a ir al tema. Os di una tarea la semana pasada, ahora estamos aquí. Responsabilidades bíblicas del pastor. Y vemos ahí al principio predicar y enseñar. Quiero que analicemos especialmente 2 Timoteo 4:2. Fíjate cómo Pablo exhorta o enseña o da orden a Timoteo de cómo debe de hacer su obra. Capítulo 4, versículo 2. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. Te encarezco delante de Dios. Delante de Dios es a quien tenemos que nos aprueba, y del Señor Jesucristo, que nos ha dado la comisión de hacer ¿qué?
Dice que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Ahora, toma nota de lo que le manda. Que prediques la palabra. Vamos a ver qué cosas le manda Pablo a Timoteo, porque él está pastoreando la iglesia. Pablo estableció allí la iglesia, luego dejó con un equipo de personas y luego dejó a Timoteo a cargo del pastorado. Y ahora, siendo Timoteo joven, toma el pastorado de esta iglesia y necesita saber cómo hacerlo. Y Pablo le mandó esta carta para que sepa cómo tiene que hacerlo. Ahora vamos a leer con cuidado. Que prediques la palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo Y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, si el pastor tuviese que hacer todo esto, ¿qué tiene que hacer? Predicar la palabra, ¿no? Predicar y enseñar. Entonces tiene que tener conocimiento suficiente, ¿no? Quizá no sea un doctor en todas las materias, pero tiene que tener por lo menos la doctrina correctamente establecida. Porque si no predica la palabra, va a predicar sus... Exacto. Entonces, cuando habla de la palabra, ¿qué es lo que tiene que predicar? La palabra. Y entonces tiene que buscar un método para exponer, para ilustrar la palabra. Por eso nosotros tenemos el método. Hay otros métodos también, otra forma de preparar mensajes. Tópico, por ejemplo, voy a coger un tema y lo voy a desarrollar, pero el mejor mensaje, si vas a tener una larga exposición de la palabra, es el expositivo. ¿Por qué es el método expositivo el mejor y el más productivo? Porque hace honor a la verdad. Porque te tienes obligadamente que agarrar lo que dice la palabra. No te da libertad. Como fue dado por el Espíritu. Es decir, no puedes decir, bueno, ¿qué voy a predicar? Voy a predicar esto. Y que ahora se habla mucho de este tema, voy a predicar esto también. Está bien. ¿No? Vamos a tener dentro de poco Semana Santa, el día de la resurrección, el domingo de la resurrección, y queremos predicar un poquito sobre el tema ese. Hacemos un alto a la serie y tratamos ese tema porque es un tema que está en el aire. No hay nada malo en eso. Pero si se va a predicar sobre la resurrección, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo de forma expositiva, si es posible. O por lo menos tener suficiente información bíblica para poder establecer la enseñanza. Entonces tiene que enseñar la palabra. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? instar a tiempo. Que instes. ¿Qué significa instar? El hermano Timoteo ha utilizado esa palabra en su desarrollo del tema. ¿Qué significa instar? Si yo le digo a Luke, te insto a que vayas al coche. Instalar la palabra. O te insto a que dirijas la música el domingo. Pedir con insistencia, Con insistencia, es decir, Con instar viene de instantáneo, ser rápido. Ponte en marcha, no tardes. Por eso Pablo dice, te insto, ser rápido, no demores, no seas andaluz en tu forma de hacerlo. Animar. Mañana no, hoy. ¿Entendéis? Entonces está metiendo, sé constante, sé oportuno, aprovecha en los momentos adecuados. Instar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, estar siempre preparado y cuando se presente la oportunidad, entra y aprovecha la oportunidad. Entonces el pastor tiene que estar muy al tanto de las oportunidades. Y a los hermanos, de vez en cuando decir, venga, moveros. Pero pastor, déjeme ver. No, el pastor tiene la tarea de sacudir un poquito los cimientos para que... No, pastor, yo estoy muy cómodo aquí. Mover un poquito Están grabando. Ay, perdón. Van a creer los que están viendo el vídeo que hay un terremoto en la radio de la Terremoto en la iglesia. Que instes a tiempo y fuera. Ahora, la palabra redarguye. Yo he tenido que mirar esto en el griego. Redarguye viene del elencho. Elenco. Elenco. No es como en España, C-H-O es cho, es lenjo. Sí. Convencer, descubrir, exponer. Escudriñar. Entonces, cuando dice que tenemos que redarguir, es una forma de enseñar, pero presionando, o sea, convenciendo. Llevar a la persona a que diga, vale, ya, ahora lo entiendo, ya se ha quedado registrado en mí. Entonces, pero para hacerlo tiene que descubrir una verdad.
Tiene que hacerla aparente para que la persona quede convencida. De ahí la importancia, una vez más, es de conocer la palabra y poderla enseñar para que la persona entienda lo urgente que es eso en su vida. Entonces el pastor muchas veces va a meter presión desde el púlpito, ¿verdad que sí? Y la congregación, ¿qué tiene que hacer? Si esta persona está siendo usada por el Señor como líder en la iglesia tiene que responder. Un general, un capitán, un sargento, que dice, soldados, a la marcha. Y dice, ay, no, vamos a dejarlo para mañana, estoy muy cómoda ahora. Pues es que la oportunidad es ahora, y si no la aprovechamos, mañana puede que estemos muertos. ¿Entiendes? El sargento no, quizás se ponga a dar algunas patadas por allí, ¿no? ¡Venga, muévete! ¿No? Es decir, hay que aprovechar las oportunidades, y cuando las oportunidades surgen, espero que por lo menos el pastor sepa reconocerlas y de movilizar a la iglesia. Pero es muy importante que la iglesia sepa recibir instrucciones también, ¿verdad que sí? Sí. Si el pastor es insistente, ¿qué vamos a decirle al pastor? Es un buen líder que insiste. Pues que lo haga otro hermano, yo no puedo. Esa es la respuesta que damos muchas veces, que lo haga otro. No, la respuesta es decir, ¿qué puedo hacer yo? Hay que aprovechar el momento. Tenemos que tener esa iniciativa. Cuando, me parece que es en 1 de Pedro, 2 de Pedro, nunca me acuerdo, pero en el capítulo 1 dice, añadiendo a vuestra fe virtud. ¿Sabéis lo que significa la palabra virtud ahí? Una buena disposición. Una buena disposición, una pronta disposición. Es una virtud de decir, vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo, es el momento de hacerlo. Entonces, la persona que dice, es el momento de ¿qué? Añadir, ¿qué tengo que añadir? Conocimiento. Pues no dejemos eso para otro día. Empecemos a aplicarnos ahora. No sé cómo se sentiría el hermano Guido, Ruti y Jenny, si el profesor del instituto dijese a Johnny y a Jenny que tienen que prepararse para el examen mañana y los chicos han dicho, no, es que mañana, esta noche he quedado con mis amigos. He quedado, ¿no? No diría, pero tú entiendes las prioridades en tu vida. Tú tienes que dejar eso para dedicarte a esto porque de esto depende tu futuro. ¿Entendéis? Esa urgencia. Esa disposición y convencer a la iglesia de que no podemos seguir en un letargo espiritual. Eso es muy importante, ¿vale? Vamos a seguir estudiando las palabras aquí. ¿Cuál es el siguiente? Reprender. Reprender. ¿A quién le gusta que le reprenda? Creo que la palabra en griego es epitimao. Epitimao. Según el diccionario Barnes, es amonestar. Va un poco más allá de informar o de exigir. Ya viene una reprensión, viene con una advertencia. Si no haces esto, va a pasar esto. Va a haber consecuencias. Entonces el pastor tiene también ese deber. ¿De acuerdo? Y la congregación tiene que obedecer al pastor. Obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. ¿No dice eso en Hebreos 14, me parece que es? Como quienes tienen que dar cuenta. Entonces, si el pastor tiene que dar cuenta al Señor, ¿qué tiene que hacer el resto de la congregación? Desobedecer. Desobedecer. Obedecer. ¿Entendéis cómo viene del señorío de Cristo a los pastores que tienen que velar por su rebaño? Pero la congregación no puede quedar en el letargo, no puede quedar indiferente, no puede decir, esto no tiene que ver conmigo. Si no tiene que ver contigo es porque eres inconverso, pero si eres converso, si eres nacido de nuevo, tiene todo que ver contigo. Y es ahí donde tenemos que personalizar esta enseñanza. Es decir, el pastor tiene una dura tarea, pero si nosotros nos mantenemos al margen, se le va a hacer muchísimo más difícil. Es más, se va a desalentar. ¿Cuántos pastores han dejado el ministerio cansados, quemados, porque la iglesia no se movilizaba? Yo tuve una vez en Estados Unidos, me tocó visitar una iglesia para presentar el ministerio, y ya habían cambiado de 4 pastores en cuestión de 2 años. El nuevo que estaba allí
Dice, yo cogí a este pastorado, me han dado casa, no sé qué, no sé cuántos, y habían como unas 20 o 30 personas allí. Y dice, me pongo a predicar y se quedan así. No le gustaba el pastor. Uy, dice, al principio, bueno, dice, yo voy a seguir, pero después de un año haciendo esto, dice, y estoy a punto de marchar, de tirar la toalla. Esta gente está espiritualmente muerta. Amén. Dice, ¿qué hago? Me dice a mí. Me dice, ¿qué hago? Digo, empieza con una nueva generación de cristianos y que provoquen a envidia a estos viejos de esta vieja generación para que se den cuenta de que no son esenciales. Y empezamos de nuevo. Dije, pero eso es mucho trabajo. Digo, ya lo creo. No hay nada fácil. Pero si hay un grupo de personas que no quieren movilizarse, que están en un estado de desobediencia constante, de apatía espiritual, como que escurriendo la responsabilidad, pasando la responsabilidad, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, sal fuera, evangelice, gana a personas nuevas, discipúlales y diles, no seáis como aquellos. No sé si lo haría de esa manera, pero quizá tengamos que exponerlo. Hace poco escuché algo de eso parecido, acá una iglesia, que el pastor se iba ahí porque los miembros pasaban de todo. Claro, habían entrado... Yo creo que a veces también mucho. Es que hay pastores, a mí me gusta cuando un pastor por ahí, pero es que hay pastores que se abusan. Ya, no, también, sí, claro. Bueno, claro, estamos hablando... Pero este hombre era un buen predicador. Yo le escuché, era un hombre que tenía... Y vino con energía, con ganas, y dice, pero no, es como intentar mover una montaña. ¿Sí? Y estaba desilusionado. Y claro, cuando te ves en este estado, dice, pues yo quiero que la gente se aproveche de la enseñanza que voy a dar. Entonces, no me extraña de que se vayan a otro sitio porque el motor ya está sólido, ya no se mueve, es imposible moverlo. Entonces, de ahí que el pastor tenga una responsabilidad y cuando lleguemos a la siguiente vamos a ver que hay responsabilidades también por parte de los miembros. Vamos a ir por eso mirándolo poco a poco. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué dice ahí? Reprende y ahora dice exhorta. Con toda paciencia. Epitemao. Aquí eso es una bendición para vuestro corazón, saber que viene de la palabra epitemao. Epitemao es reprender, ¿no? Sí. Exhortaciones para caleo. ¿Para el caleo? ¿Es para caleo? No sé. Perdón. Exhortación. Sí, perdón. Esa exhortar es para caleo. Para caleo. Sí, reprender era epitemao. Para caleo es urgir a alguien. Es perseguir una dirección, apuntar a una dirección y decir, esta es la dirección que tenemos que seguir. Y con paciencia. Y utiliza la palabra exhortar. Exhortar es Exhorta con toda paciencia. No, perdón, era Parakletos es el Espíritu Paracaleo, Santo. ¿no? Paracaleo. To come alongside and encourage or exhort. de ponerte junto a la persona para exhortarla y para animarla. Y es a veces, ahí es donde quizá el pastor tenga que ser muy sensible a la persona para saber qué está impidiendo su avance. Y entonces de verse con esa persona más a menudo para entender cuál es el problema. De ahí el estar cerca de la persona, estar disponible. Un pastor que predica, se levanta, se va a su oficina y la iglesia ya no lo vuelve a ver más, no es un modelo bíblico. Por eso no estoy muy a favor de las mega iglesias. Cuando tiene 6.000, 7.000 personas, ¿tú crees que el pastor tiene oportunidad para conocer a su congregación? No. Yo no digo que sea malo, hay algunos pastores que han conseguido tener una buena representación, que se cuidan de una manera indirecta del rebaño, amén, si tienes esa capacidad, pero la gente quiere conocer, espero que quieran conocer al pastor y que quieran verle como un hermano que es alcanzable y que te puede comprender, ¿no? A quien puedes exponer tu corazón. ¿Entendéis? Y vamos a ver si hay más aquí. Dice exhortar
Pero ahora, ¿cómo dice que tenemos que hacer todo esto? Porque dice que predica la palabra, que incesa a tiempo, que redarguye, reprende, exhorta, pero ¿cómo? Con toda la doctrina. Ah, y la paciencia. A ver, ¿creéis vosotros que la paciencia es importante en el pastor? Es imprescindible. ¿Por qué? Con toda paciencia. Claro, Con toda paciencia. Con toda paciencia. Yo creo que eso lo podíamos borrar. Por lo menos con todo. Quitarle todo. Un poco de paciencia, vale, pero toda paciencia. ¿Y dónde vuelca el pastor su ansiedad cuando ve que hay que otra vez a volver a enseñar? ¿Dónde encuentra él su estímulo, su ánimo para seguir adelante? En el poder del Señor. Espero que tenga una relación con el Señor constante, porque si no, no va a tener paciencia y va a salir volando. De ahí que él otra vez tenga una relación adecuada con el Señor. Si vas a ser misionero en España, más vale que tengas eso, porque si no, no vas a aguantar. España es uno de los campos misioneros que más misioneros ha quemado y ha dejado fuera de juego. Yo me he visto tentado varias veces de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y luego, no sé por qué, hay una tendencia a la desgana, a la despreocupación. Y si vives en esta parte del mundo, en Andalucía todavía más. Decidme si es verdad o no. El hispano, y incluir al español, es muy rápido en cumplir con sus responsabilidades. ¿Sí o no? No hay que mentir, ¿eh? No debemos mentir. ¿Y por qué somos así? ¿Por qué lo dejamos todo para mañana, para otro día? ¿Por qué no nos gusta meternos de lleno y cumplir con nuestras tareas? Bueno, no todos, ¿eh? No, pero hablo, siempre hay excepciones. Tú vas a Alemania y seguro que vas a ver un alemán con espíritu andaluz. Pero algunos no lo tienen. A ver, ¿por qué tenemos esa tendencia? Porque el hispano, el español, el latino, por ponerlos, ahí entramos todos, tenemos esa tendencia. Somos conocidos. En Holanda, hace poco, cuando hablaban de que la nación, los representantes de la Comunidad Económica Europea dieron préstamo a España, el de Holanda dijo que deje sus fiestas y se pongan a trabajar. Y claro, ofendió a muchas personas. ¿Acordáis que eso pasó? Sí, me acuerdo. ¿Y por qué tenemos que darles cuando ellos tienen 21 ministros? Porque que tienen tantos gabinetes, hay un gasto desmesurado. Sí. Entonces, claro, decían, que levanten su peso, que hagan algo con... ¿Por qué siempre pedir que se lo den todo hecho? Sí, somos conocidos, los hispanos, por ser pidones o sea, pedir derechos y no cumplir con las responsabilidades. Es cierto. Sí. Tenemos que reconocer que eso es un fallo, es un defecto horrible en nosotros. Y cuando el pastor se pone en el púlpito, muchas veces va a tener que tocar esos temas y van a escocer. Van a hacer daño. Y más si es español. Y la tendencia de muchos es, pues yo no me voy a esa iglesia, voy a otra iglesia donde me lo den todo hecho. Entonces seguimos arrastrando el problema. Yo me gustaría que los que estamos aquí pudiéramos ir mejorando en estas cosas y pudiéramos tomar responsabilidad. Que fuésemos cristianos y decir, oye, yo no voy a dejar mi peso en manos de otra persona. Voy a llevar por lo menos mi peso para aliviar a los demás. Y si algún día no puedes, pues vamos a acercarnos a ti para ayudarte, apoyarte. De eso se refiere, dar apoyo al hermano que está afligido, que está débil. Tenemos que ser un apoyo, pero cuando hay un espíritu de flojera, entonces tenemos un grave problema. Ahí me regalaron un libro hace poco que se titulaba en inglés Apathy in the Pew, apatía en los asientos. Apatía en los asientos, así se titula el libro. Y estaba inspirado en lo que está pasando en Norteamérica, en muchas iglesias donde ir a la iglesia es cosa del domingo, pero no me pidas compromiso y luego nos vamos a McDonald's. Y luego vamos a ver el partido de fútbol y no me pidas más responsabilidades. Y cuando la iglesia empieza a enseñar los principios bíblicos, la gente dice, me voy a otra iglesia donde no me pidan responsabilidades. Apatía en los asientos, en los bancos. Cuando la iglesia ha llegado a ese estado, y estamos en ese estado en el siglo XXI, es triste.
Y claro, tenemos que tomar esto como un desafío personal. Amén. Hay dos elementos muy importantes después el periodo de la guerra. Primero, la Iglesia Católica tiene todo para ti a través del sacramento. Yo esto pasivo. Claro. Todo es en acción en el sacramental, Sí, el sacramento hace todo para mí. Claro. No hay de responsabilidad. Y también después de la guerra viene el gobierno, la sociedad. En francés se dice l'état providentiel, l'état Providencial. la providencia, la edad providencia, se Sí. dice en español Creo también. que sí. Estamos De provisión, de que te de de dan la todo. provisión, Dame, no, dame. no tengo de responsabilidad. Es dos veces es falso. Claro. ¿Y qué hacen no digo de nuestros jóvenes, pero la juventud hoy en día, qué está mamando, qué está, qué filosofía está adoptando? La que se lo den todo hecho. ¿Verdad que sí? Yo creo que tenemos dos jóvenes admirables aquí, no es su caso, pero la mayoría de los jóvenes hoy en día es dame, y si no me enfado. ¿Entendéis? Esa es la sociedad que hemos generado por nuestra propia apatía y porque se lo damos todo hecho y porque pensamos que amándoles de esta manera les vamos a proteger. No, hay que enseñar responsabilidades a los jóvenes. Yo me crié en Australia, en una granja. Estuve con mis padres y con 9, 10 años, ¿sabes lo que tenía que hacer? Limpiar el gallinero, coger los huevos, darles de comer y luego cortar leña hasta las 9 de la noche. Cortar madera, ¿no? Sí. Y cuando tuviese eso, después los estudios, claro está. Y si lo terminaba pronto, tenía alguna otra tarea para hacer. Es decir, te enseñan a ser responsable. Eso es natural en el campo. Pero vivimos en una ciudad donde no tenemos gallinas, no tenemos leña, y entonces lo que tenemos son videojuegos. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Los niños. Hijo, ahora no tengo tiempo para ti, he tenido un día muy difícil y le dejamos que el videojuego, la televisión o cualquier otra cosita sea su medio de entretenimiento. Y yo no tengo problemas con los videojuegos siempre que sean didácticos. Pero si no lo son, qué malo. Amén, pastor. De verdad, porque no estás entorpeciendo su desarrollo intelectual. No, y aparte que dices, Dale un libro que lea. ¿Sabes lo que hicimos? Me estoy saliendo un poco del tema, pero yo vi este problema con los nuestros, con nosotros. A Adrián le encantaban los videojuegos. Y no eran mucho de televisión, pero le dije, por cada hora de videojuego, que fuera didáctico, 1 hora de lectura. ¿Sabes lo que pasó? Que con el tiempo vio los libros más interesantes que los videojuegos y se tiraba horas leyendo. Luego me salió muy caro porque tenía que comprarle libros para leer. Pero el tema es que desarrolló una capacidad para absorber información a través de los libros que desarrolló su intelectualidad de una manera impresionante. Se convirtió en una máquina de absorción de información. Y eso es muy bueno. Sobre todo cuando vayan a hacer una carrera. ¿Entendéis? Entonces tenemos que empezar pronto. Tenemos que ser un ejemplo. Y en la iglesia, pues lo mismo, el pastor que esté comprometido con la congregación y que la congregación sepa también tomar medidas. Empezando en casa. ¿Amén? Amén. Ok. El tiempo sigue avanzando. No, ya no podemos más. A ver, ¿hay alguna cosa aquí? Dice paciencia y la última palabra Doctrina. es la misma palabra que utilizamos para enseñanza. ¿Vale? Entonces, si vamos a exhortar a una persona, espero que sea con la autoridad bíblica. Padres, si vamos a exhortar y reprender a un niño, que sea en el Señor. Amén. Porque yo te lo digo. Bueno, eres el padre y puedes hacerlo. Pero espero que tu hijo vea en ti que estás bajo la autoridad del Señor y que tienes una razón para decir que esto debe hacerse así.
Esto, hijo, esto es lo que el Señor nos enseña, esto es lo que tenemos que hacer en casa. Lo ves en mí, esto es lo que reina en nuestra casa. De esa manera, no es, sino lo que vamos a hacer es exasperar a los hijos y provocarles a ira. El grito no va a conseguir mucho, no va a conseguir nada. A veces perdemos un poquito la compostura. Pero el grito, el insulto, decir que eres un inútil... No, esas son cosas que se van... Y peor, darle una buena ofetada, puede que te descargue a ti la ira, pero lo que acabas de hacer es destruir la iniciativa de un hijo, de un niño. Y cuando le quieres hablar otra vez, no te va a hacer ni caso. Este hijo no me hace ni caso. Quizás sea por una razón. Muchas veces nosotros creamos esa situación. Sencillamente porque no hemos tenido tiempo para con los hijos. Y lo mismo con la congregación. No tenemos tiempo para la congregación para entender de que estas cosas no son un invento de la Iglesia Bautista de Arroyo, es algo que nos instruye el Señor. Veis entonces como una iglesia no es solamente asistir el domingo o el miércoles, escuchar y luego irnos a casa y ya hemos cumplido, ya tenemos nuestros 2 puntos y ahora el Señor me debe a mí un favor. No es eso. Y el modelo que nos ha presentado el hermano Timoteo es el modelo católico que se ha extendido por toda Latinoamérica, donde el cura, el clero, lo hace todo y los demás dicen amén y siguen el ritmo y luego se van a casa. Para muchos creyentes, por desgracia, dicen que se han convertido a Cristo, pero traen ese mismo modelo a sus iglesias evangélicas. Y cuando todos hacen lo mismo, ¿qué tenemos? Tenemos la Iglesia Bautista Católica. ¿En serio? Y claro, si eso es lo que queremos, quédate en la Iglesia Católica. O vamos a hacer las cosas como el Señor dice. Todo eso es importante. Bueno, si queremos realmente, si decimos esto, yo amo mi iglesia. Y la amo, ¿por qué? Porque está basada en las Escrituras. El Señor es el comandante en jefe. El pastor es uno de los instrumentos que Él utiliza para llevar a la iglesia a la madurez y al servicio cristiano. Y la iglesia toma eso como diciendo, sí, Señor, tú eres mi máxima autoridad. Amén. ¿Okay? ¿Algún comentario? A ver, ¿quién está convencido de esto? ¿Sí? Amén. Muy bien. Si no tenéis ninguna queja, entonces vamos a seguir. Por cierto, el que no tenga hojas de estudio,